Cuando Björn Ulvaeus escribió El ganador se lo lleva todo en 1980, puso todo su corazón en cada palabra, pero lo que la mayoría de la gente desconoce es el cruel giro que vino después. Hizo que su exesposa, Agnetha, cantara esas dolorosas letras sobre su matrimonio fallido. Ella lo llamó uno de los momentos más difíciles de su vida. De pie en ese estudio, cantando las palabras de su exmarido sobre el desamor y la pérdida. Pero esta ni siquiera fue la peor parte de su historia. La verdadera pesadilla ocurrió años antes y Björn guardó silencio hasta ahora. Björn Ulvaeus nació el 25 de abril de 1945 en Gotemburgo, Suecia, justo al final de la Segunda Guerra Mundial. Sus padres, Aine y Erik, llevaban una vida sencilla. Erik trabajaba en una fábrica de papel. Su apartamento era pequeño, con baños compartidos, y Suecia siguió bajo racionamiento hasta 1951. Aún así, Björn ya tarareaba melodías a los 5 años. No tenía mucho, pero escuchaba atentamente las canciones de la radio y recordaba cada melodía. La economía sueca crecía rápidamente, pero muchas familias como la suya aún pasaban apuros. Gotemburgo estaba llena de astilleros y trabajo pesado, y eso moldeó la visión del mundo del joven Björn. Aprendió pronto lo que significaba el esfuerzo. En 1951. Y Miki Sivan. Cuando Björn tenía 6 años, la familia se mudó a un tranquilo pueblo costero llamado Västervik. Estaba lejos de las grandes ciudades. Los inviernos eran gélidos. La vida allí se volvió más lenta. Pero en 1956, algo cambió. Björn recibió una pequeña guitarra de su primo esa Navidad. Solo tenía 11 años, pero practicaba durante horas copiando canciones que escuchaba en la radio. Le encantaba el sonido puro del skiffle, sobre todo después de escuchar Rock Island Line en 1955. Por la noche, se quedaba solo en su habitación, tocando cuerdas y soñando. Västervik solo tenía 20,000 habitantes. Pero esas largas y tranquilas noches lo ayudaron a enamorarse de la música. En 1957, con tan solo 12 años, construyó su propio amplificador con piezas de repuesto. No solo jugaba, también creaba, pero la escuela era dura. Alrededor de 1952, empezó en la escuela secundaria local y empezaron las burlas. A Björn no le gustaba nada como a la mayoría de los chicos. Mientras otros jugaban al fútbol, él escuchaba a Elvis. Era tímido y callado, lo que lo convertía en un blanco fácil. A los 10 años, encontraba consuelo en los discos de rock estadounidenses de contrabando. En Suecia apenas había tocadiscos. Solo el 15% de los hogares tenía uno. Pero Björn encontró la manera de escuchar. Rock Around the Clock sonaba en sus oídos mientras sus compañeros se burlaban de él. Cuanto más se reían, más se hundía en la música. Incluso sintonizaba Radio Luxemburgo a altas horas de la noche, escondido entre las sábanas. Para 1957, ya había empezado a formar grupos musicales en secreto. Para 1958, ya tocaba en ferias locales. Tras el dolor, algo poderoso crecía. En 1957, Björn y sus amigos formaron una pequeña banda. Interpretaban canciones folk y skiffle como Tom Dooley y actuaban en eventos religiosos y ferias locales. Pero le aterraba estar en el escenario. Durante una de sus primeras presentaciones en 1958, olvidó la letra. La gente se rió. No podía respirar. Los ataques de pánico eran tan fuertes que lo siguieron incluso años después, cuando ABBA alcanzó la fama. En una ocasión admitió haber usado beta bloqueantes durante las giras de ABBA en los 70 para calmar los nervios. Aún así, siguió adelante. Practicaban en un garaje durante horas todos los días. En 1960, incluso ganaron un concurso local y se llevaron a casa 50 coronas. Ese fue un momento crucial para un chico que solía llorar después de la escuela. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. En 1963, a los 18 años, Björn se unió a los West Bay Singers tras ganar un concurso nacional de radio. Ese mismo año, cambiaron su nombre a Hootenanny Singers. Se centraron en la música folclórica sueca, no en la ola pop británica que estaba tomando impulso. El 26 de octubre de 1963, interpretaron una canción titulada Jag väntar vid min Milla en un programa de televisión que fue visto por millones de personas. Fue su primer gran salto.
Para 1964, habían firmado con Polar Music y Björn estaba de gira por Suecia en una furgoneta destartalada. Ese verano, dieron 168 conciertos en parques y campos abiertos. Su álbum, también llamado Hootenanny Singers, tuvo un gran éxito. A pesar de competir con los Beatles y los Stones, su decisión de cantar en sueco, en lugar de inglés, los hizo destacar. Fue durante esta época que Björn conoció a Benny Andersson, el hombre que cambiaría su vida para siempre. Pero mientras la música crecía, Björn también intentaba estudiar administración de empresas y derecho en la Universidad de Lund. Se matriculó en 1964, el mismo año del lanzamiento de su álbum. Apenas asistía a clase. Para 1966, estaba en periodo de prueba académica. Estaba de gira constantemente, actuando en pueblos pequeños, ganando 500 coronas por espectáculo. Vivía dos vidas, una en aulas y otra en escenarios llenos de humo. Más tarde admitió que recuerda poco de este periodo debido a un problema de memoria revelado en 2009. Aún así, esta época caótica dio origen a su primer gran éxito. En 1966, su canción Gabriel, basada en una melodía rusa, alcanzó el número 1 en Suecia. Se mantuvo en Svensktoppen durante semanas y alcanzó el número 5 en Kvällstoppen, pero desató una polémica. Los medios rusos los acusaron de robar la canción. Aún así, se lanzó en 6 idiomas, incluyendo alemán y finlandés. No llegó a las listas internacionales, pero Björn ya era un nombre conocido en Suecia. Ese mismo año, él y Benny Andersson comenzaron a escribir canciones juntos. Su primer intento, no es fácil decirlo, fue grabado por los Hepstars, pero no llegó a Eurovisión en 1969. Sin embargo, algo poderoso había comenzado. Björn y Benny compusieron juntos constantemente. En 1968, crearon Ljuva 68, una canción atrevida sobre los años 60, interpretada por Britta Borg. Solían trabajar mientras viajaban, a veces incluso en coche durante largos viajes por carretera. Björn dijo que su conexión musical fue como amor a primera vista. En 1969, comenzaron a grabar su primer álbum como dúo. Se llamó Laika, que significa felicidad, y salió en noviembre de 1970. Björn cantó casi todos los temas. Era profundamente personal, con un toque de guitarra acústica, y dejaba entrever el estilo pop que luego perfeccionarían con ABBA. Vendieron solo 10,000 copias, pero algo estaba cambiando. En el verano de 1969, durante una gira, Björn conoció a Agneta Fältskog en un café. Ella tenía solo 19 años y ya era famosa por su éxito de 1967. Ya vas a ser. Björn tenía 24 y se sintió inmediatamente atraído por ella. Cantaron juntos en una canción titulada To Live With You, con una fusión de voces que resultaba natural. Acababa de terminar su compromiso con un productor alemán, lo cual fue noticia. Pronto, se hicieron inseparables. Se casaron el 6 de julio de 1971 en una tranquila iglesia de Werrum. Benny tocaba el órgano. Su hija Linda nació en 1973. Su hijo Peter llegó en 1977. Incluso después de su divorcio en 1979, su música siguió contando su historia. El ganador se lo lleva todo. No fue solo una canción, fue una despedida. En 1970, los 4 futuros miembros de ABBA se tomaron unas vacaciones gratis en Chipre. Björn, Benny, Agneta y Frida se alojaron en el Hotel Torre Twiga y ofrecieron un breve espectáculo para las tropas de la ONU. Cantaron principalmente canciones folclóricas suecas. Era la primera vez que los 4 compartían escenario. Los 4 conectaron, pero sus inicios no fueron nada glamurosos. Ni siquiera se llamaban ABBA por aquel entonces. El nombre del grupo era un nombre largo. Björn y Benny, Agneta y Annie Fried, y su primer sencillo, People Need Love, salió en junio de 1972. En Suecia, tuvo un buen éxito, vendiendo alrededor de 50,000 copias y alcanzando el número 17 de las listas. Pero fuera de Suecia, la canción no tuvo mucho éxito. Las emisoras de radio del Reino Unido y Estados Unidos lo ignoraron por completo. Los críticos se burlaron de su sonido, diciendo que las armonías eran demasiado crudas, la producción demasiado amateur y el ambiente demasiado europeo. Por un momento, pareció que el sueño había terminado antes de siquiera empezar. Hacían malabarismos con conciertos en solitario para mantenerse a flote.
Björn admitiría más tarde que el rechazo les dolió profundamente, pero en lugar de rendirse, redoblaron sus esfuerzos. Ese fracaso de 1972 se convirtió en el empujón que necesitaban para afinar cada nota, cada palabra, cada detalle. Para 1973, Björn presionaba con fuerza para cambiar el nombre. El nombre largo del grupo no le convenció a la gente. Así que se le ocurrió algo sencillo: ABBA. Eran solo sus iniciales, ordenadas en un pequeño y elegante palíndromo. Agneta, Björn. Penny, Annie Fried. Pero en Suecia, ese nombre ya pertenecía a una empresa de conservas de pescado fundada en 1838. La gente se rió de la idea. ¿Un grupo pop con el nombre de un arenque? Parecía una broma. A la empresa pesquera tampoco le hizo ninguna gracia. Accedieron a que la banda lo usara, pero solo si prometían no avergonzarlos. Los periódicos organizaron concursos donde los fans votaron por el nombre, y algunos bromearon sobre música sospechosa. La prensa sueca tampoco fue amable. Algunos dijeron que sonaba a artificio, incluso ridículo, pero Björn se mantuvo firme. Ignoró las burlas, consiguió la marca registrada y, al final, lo que sonaba ridículo en 1973 se convirtió en uno de los nombres más icónicos de la historia de la música. Ese mismo año, la tensión estalló en el estudio durante la grabación de Ring Ring. Las sesiones comenzaron el 10 de enero en Metronome Studio de Estocolmo. Björn tomó las riendas de la producción, probando algo nuevo. Quería superponer sonidos como el muro de sonido de Phil Spector, truques de velocidad de cinta, múltiples sobregrabaciones y texturas crudas que nadie en Suecia había probado antes. Pero su manager, Stig Andersson, no estaba contento. Quería éxitos limpios y pulidos, no experimentos sonoros. Sus discusiones se volvieron tan fuertes y agrias que Stig salió furioso del estudio porque Björn había rechazado sus letras, calificándolas de pomposas. En un momento dado, Björn amenazó con renunciar si no le daban libertad creativa. El proyecto casi se vino abajo. Sin embargo, cuando finalmente se lanzó Ring Ring, alcanzó el número 1 en Suecia y vendió 100,000 copias. No fue un éxito mundial, pero demostró que algo funcionaba. Aún así, el mundo exterior no estaba convencido. En la primavera de 1973, Björn voló a Londres con maquetas en mano. Llamó a las puertas de más de 10 sellos, Decca, EMI, Polydor, P, WEA, y les puso Ring Ring. La mayoría de los ejecutivos sonrieron cortésmente y luego le dijeron que era demasiado europeo, demasiado blando, demasiado cursi. Uno incluso se rió en su cara, diciendo que ese tipo de música jamás se vendería fuera de Escandinavia. No se cerró ningún contrato. Björn regresó a Suecia derrotado, arruinado y lleno de dudas. Apenas sobrevivían con conciertos locales, cobrando solo 5,000 coronas por actuación. El vestuario, los acentos, las melodías alegres, todo en ellos se consideraba un lastre. Solo consiguieron un pequeño contrato en Australia, donde Ring Ring alcanzó el puesto 32 en octubre. No fue mucho, pero mantuvo viva la chispa. Y entonces llegó el 6 de abril de 1974, el Festival de la Canción de Eurovisión en Brighton, el momento en que todo cambió. Interpretaron Waterloo con atuendos brillantes, y Björn empuñaba una guitarra plateada con forma de estrella que relucía bajo las luces. Incluso hubo un susto de último minuto. El director de orquesta sueco llevaba un disfraz de Napoleón que casi se estropeó en el escenario. Pero nada pudo detener la energía. Ganaron con 24 puntos, solo 6 más que la británica Olivia Newton-John. Fue la primera victoria de Suecia en Eurovisión y convirtió a ABBA en estrellas mundiales de la noche a la mañana. Curiosamente, esa guitarra plateada desapareció después del concierto y nunca fue encontrada. Algunos dicen que hoy podría valer millones. Para 1975, estaban de gira constantemente, recorriendo Escandinavia y tocando en parques al aire libre, incluso con mal tiempo. El público enloqueció. En Australia, SOS dominó las listas de éxitos durante 7 semanas consecutivas, vendiendo 500,000 de copias. Mamma Mía fue aún más grande, alcanzando el 1,000,000 a finales de año. Pero con la fama llegó el caos. En Sydney, los fans irrumpieron en los vestíbulos de los hoteles. Agneta, abrumada por acosadores y amenazas, se escondió en su habitación. Su ansiedad se disparó. La presión casi la aplastó. Ese mismo año, Björn logró su primer gran éxito en Estados Unidos.
Atlantic Records los fichó en mayo de 1976, después de que Waterloo llamara la atención del presidente del sello. Estados Unidos no fue fácil. Las emisoras de radio aún consideraban que su sonido era demasiado chicle. Pero Dancing Queen, lanzado en 1976, cambió eso. Se convirtió en su único éxito número 1 en Estados Unidos y encabezó las listas de éxitos en 15 países. Frida lloró la primera vez que escuchó la canción. Fue simplemente hermoso. Lo grabaron con sintetizadores Moog y le añadieron más de 100 horas de sobregrabaciones. Casi los deja exhaustos. El álbum Arrival salió en octubre y vendió 1 millón de copias en su primera semana. En 1977, lanzaron el álbum con canciones como The Name of the Game, que Björn escribió tras recibir terapia. Utilizó sus auténticas dificultades emocionales para dar forma a las letras, revelando una vulnerabilidad que ABBA nunca antes había mostrado. Incluso presentaron un mini musical llamado La chica del cabello dorado durante su gira, con Agneta y Frida luciendo pelucas rubias. Al principio, algunos espectadores no lo entendieron, pero con el tiempo se convirtió en una parte clave de su narrativa. Luego llegó su gira más grande hasta la fecha, La Norteamericana, en otoño de 1979. De Nueva York a Vancouver, tocaron en estadios abarrotados. Björn lideró la canción Does Your Mother Know, cantando unas líneas sobre rechazar a una admiradora más joven que causaron un gran revuelo. Fue la única gira que hicieron en Norteamérica. Recaudó lo que hoy serían $10 millones. Pero entre bastidores, la situación se estaba desmoronando. El matrimonio de Björn y Agneta se estaba desmoronando. Para julio de ese año, la separación terminó en divorcio. Tuvieron 2 hijos, Linda, nacida en 1973, y Peter, en 1977. La separación fue complicada. Björn escribió El ganador se lo lleva todo, en junio de 1980, volcando todo su dolor en la letra. Y Agneta tuvo que cantarla. Lo describió como uno de los momentos más difíciles de su vida. Estaba en el estudio, cantando las palabras de su exmarido, versos sobre dioses fríos y daros, y de alguna manera lo hizo hermoso. En noviembre de 1980, ocurrió algo extraño. ABBA lanzó un álbum llamado Super Trooper, justo cuando todo en sus vidas personales se desmoronaba. Björn Ulvaeus escribió la canción principal para lidiar con el agotamiento que sentía tras tocar una y otra vez. Se sentía completamente solo, incluso en el escenario frente a miles de personas. Se nota en la letra cuando dice, estaba harto de todo. Entre bastidores, el matrimonio de Björn con Agneta Fältskog ya se estaba desmoronando. Hubo rumores de amoríos, distanciamiento emocional y demasiadas peleas. Aún así, cuando se estrenó Super Trooper, explotó. Alcanzó el número 1 en 9 países. Solo en el Reino Unido, superó el 1 millón de pedidos anticipados, algo inédito. Para finales de ese año, había vendido 709,000 copias solo en el Reino Unido, lo que lo convirtió en el 4º sencillo más vendido de 1980. El álbum completo superó los 1,25 millones de ventas en el Reino Unido. Pero incluso con todo ese éxito, algo no cuadraba. La energía del grupo se estaba agotando. Benny Andersson y Annie Fried Lyngstad también tenían problemas. Björn comentó más tarde que el cansancio se estaba convirtiendo en luchas creativas. La música seguía siendo alegre, pero la banda se estaba desmoronando poco a poco. En noviembre de 1981, lanzaron otro álbum titulado The Visitors, pero esta se sentía completamente diferente. Era más oscura, más seria. Las letras de Björn ahora hablaban abiertamente sobre el divorcio, el dolor y la soledad. Para entonces, él y Agneta ya se habían divorciado en julio de 1980. Las canciones One of Us y When All Is Said and Done sonaban como cartas a alguien a quien una vez amaste, pero con quien no pudiste quedarte. También había una extraña sensación de miedo en The Visitors, que te hacía reír a carcajadas, como si alguien te estuviera cuidando. Ese miedo hizo que la Unión Soviética prohibiera el álbum en 1982. No les gustaba lo que sugería. La banda lo había grabado completo entre marzo y noviembre de 1981 en Estocolmo. Pero el estudio ya no parecía el mismo. Había rumores de alcohol y mucho alcohol. Amorios y peleas. La voz de Frida en la canción principal estaba tan llena de ansiedad que casi se le oprimió el pecho. Aún así,
El álbum vendió más de 2,2 millones de copias. Solo en Alemania, alcanzó el millón de copias. En Estados Unidos, alcanzó el puesto 29, aunque no estaba repleto del habitual sonido alegre de ABBA. Y por primera vez, un álbum de ABBA se grabó digitalmente. Las canciones de Björn sonaban como una despedida. También veía a Benny y Frida distanciarse. Y así, sin grandes anuncios, The Visitors se convirtió en su último álbum de estudio durante los siguientes 40 años. El 11 de diciembre de 1982, algo terminó discretamente. ABBA realizó lo que sería su última actuación pública en un programa británico llamado The Late Late Breakfast Show, en directo desde Estocolmo. Inmediatamente después, Björn anunció a la prensa que la banda se tomaría un descanso. Nadie dijo que fuera permanente, pero lo parecía. Para entonces, ambas parejas ya estaban divorciadas. Björn y Agneta en 1980. Benny y Frida en 1981. La banda se había quedado sin energía. Björn incluso dijo que el estudio ya no parecía estar vivo. En 1983, vendieron sus acciones de Polar Music. Hablaron de volver juntos en 1983 y 1984, pero nada ocurrió. Su último sencillo, The Day Before You Came, no tuvo mucho éxito en Suecia, solo alcanzó el número 11. Björn dijo una vez que si hubiera sido un éxito, podrían haber seguido adelante, pero no lo hicieron. Durante los siguientes 39 años, reinó el silencio. En 2021, volvieron con nueva música, pero Benny lo dejó claro. Esto es todo, dijo. No más después de esto. Lo que más dolió fue que en 1982 todavía vendían millones, pero por dentro estaban demasiado cansados para seguir. 2 años después, en 1984, Björn y Benny comenzaron una nueva etapa. Se unieron a Tim Rice y crearon un musical llamado Ajedrez, centrado en la Guerra Fría. La música era compleja, dramática y llena de tensión. Una canción, One Night in Bangkok, se convirtió en un éxito rotundo. Alcanzó el tercer puesto en el Billboard Hot 100 y fue número 1 en Alemania. Suiza y Australia vendió más de 1 millón de copias. Otra canción, I Know Him So Well, interpretada por Elaine Paige y Barbara Dickson, se convirtió en el dueto femenino más vendido de la historia del Reino Unido. Vendió 900,000 copias. El musical comenzó como un álbum conceptual en 1984 y se estrenó en Londres en 1986. Se estrenó durante 3 años, pero cuando se trasladó a Broadway en 1988, las cosas no salieron bien. Solo duró 68 funciones y perdió $6 millones. Björn comentó más tarde que trabajar en el musical le recordó la tensión que sintió durante los últimos años de ABBA. Aún así, el ajedrez se convirtió en un clásico de culto con el tiempo, especialmente entre los amantes del juego. En 2009, Björn ayudó a inaugurar algo personal, el Museo ABBA en Estocolmo. Llevó años de planificación. La idea original era abrir en 2008, pero no se concretó por problemas económicos. Cuando finalmente abrió sus puertas el 7 de mayo de 2013, se convirtió en un lugar donde los fans podían adentrarse en el mundo de ABBA. Contaba con más de 500 artículos originales, vestuario, discos de oro e incluso la mesa de mezclas original de Polar Studios. Björn añadió toques personales, como una réplica de la cabaña de escritura de la isla de Vixö. En tan solo 5 años, 1,3 millones de personas lo visitaron. El museo generó más de $10 millones anuales solo con la venta de entradas. Las entradas costaban 299 coronas suecas, unos $28. Una de las cosas más sorprendentes fue que los fans podían cantar karaoke con hologramas de ABBA. Björn dijo que era extraño ver una versión digital de sí mismo, como si estuviera contemplando un fantasma. Pero el museo también contribuyó a la economía de Estocolmo, generando $50 millones anuales gracias al turismo. En 1999, ocurrió algo inesperado. Björn co-creó un musical llamado Mamma Mia, con 22 canciones de ABBA para contar la historia de una joven que intenta encontrar a su padre antes de su boda. Se estrenó en Londres el 6 de abril de 1999 y agotó las entradas al instante. Nadie esperaba que fuera tan exitoso. Björn pensó que dañaría la imagen de ABBA, pero se convirtió en un fenómeno global. Para 2025, había recaudado más de $4,000 millones.
La versión cinematográfica de 2008 con Meryl Streep recaudó $144 millones. Fue vista por 65 millones de personas en 50 producciones diferentes y en 16 idiomas. Su temporada en Broadway, de 2001 a 2015, recaudó $624 millones. En 2025, las nuevas reposiciones recaudaban $1,78 millones semanales. Björn usó su parte del dinero para invertir en otras cosas. Aunque algunos lo calificaron de musical para sentirse bien, algunos críticos notaron algo más profundo. Gran parte de la emoción del espectáculo provenía del propio dolor de Björn, especialmente de los divorcios que marcaron su vida. En la década del 2000, Björn empezó a usar sus ganancias de ABBA con más cuidado. Ganaba entre $2 y $3 millones al año solo por regalías. Pero tras algunas malas inversiones en la década de 1980, había aprendido a ser cauteloso. En un momento dado, perdió $1 millón en un proyecto fallido, así que ahora invirtió su dinero en bienes raíces y tecnología. Compró una casa de $7 millones en Lidingö con paneles solares y sistemas ecológicos. También consiguió un ático de $5 millones en Londres para trabajar. En 2007, invirtió en Viaplay, un servicio sueco de streaming. Justo cuando la música digital estaba en pleno auge, las canciones de ABBA se escuchaban 1.000 millones de veces al año en Spotify. También apoyó a empresas de energía verde y se unió a Alm Equity en 2016 para ayudar a construir viviendas ecológicas. Para 2023, su cartera incluía un yate de $2 millones y un Tesla Model S. Dijo que ya no se trataba de lujo, sino de vivir responsablemente. Entonces surgió algo profundamente personal. En febrero de 2022, tras 41 años de matrimonio, Björn y su segunda esposa, Lena, anunciaron su divorcio. Tuvieron 2 hijas, Emma, nacida en 1982, y Anna, en 1986. Björn confesó posteriormente que luchaba contra la soledad. Fue a terapia. Le recordó su primer divorcio de Agneta en 1980, que inspiró la canción El ganador se lo lleva todo. Pero entonces algo cambió. En 2021, mientras promocionaba el viaje de ABBA, conoció a alguien. Se llamaba Christina Sass. Tenía 51 años. Se casaron el 21 de septiembre de 2024 en Copenhague. Fue una ceremonia íntima y discreta. Y, sorprendentemente, la comediante Sandy Toksvig la ofició. Conectaron rápidamente, sobre todo por la música y su pasión compartida por los viajes. Pero no todos reaccionaron positivamente. La diferencia de edad de 28 años causó revuelo. Algunos se mostraron comprensivos, otros no tanto. En enero de 2025, Björn concedió una entrevista sincera al Times. No rehuyó la polémica. Dijo que al principio tuvo serias dudas. No por ella, sino por cómo podría reaccionar el mundo. Admitió que temía ser juzgado, que lo llamaran cliché o algo peor. Pero aún así, siguió adelante. Dijo que esta no era una relación cualquiera. Era la más feliz de su vida. Le atribuyó a Christina el haberle dado una nueva energía a su vida, especialmente después de su divorcio. Su boda fue tranquila, pero llena de toques personales. Incluso se oía la suave música de Waterloo de fondo. Y Christina no era una cualquiera. Trabajaba con refugiados antes de entrar en el mundo empresarial. Ahora comparten una familia reconstituida y viven una vida a la vez inusual y sorprendentemente sensata. Para 2025, la prensa sensacionalista seguía hablando de ella. Su luna de miel fue noticia por sí sola. Según se informa, costó $2 millones y tuvo lugar en las Maldivas. Pero lo que realmente impactó a la gente se supo en marzo de 2025. Fue entonces cuando Björn volvió a hablar. Esta vez, reveló algo más personal. Dijo que la diferencia de edad no había sido solo un problema público. También había sido algo privado. Había pasado por momentos muy difíciles. En 2023, incluso fue a terapia. Confesó que tenía serias inseguridades sobre el envejecimiento. Temía que Christina finalmente lo abandonara, pero no lo hizo. Ella lo tranquilizó. Y poco a poco sus dudas se desvanecieron. Él habló de un crucero que hicieron a la Antártida en 2024, calificándolo como uno de los momentos más hermosos de su vida.
Y en un momento que sorprendió a muchos, bromeó diciendo que su índice de felicidad personal rondaba el 60% en matrimonios anteriores. Ahora, con Christina, afirmaba que estaba al 95%. Y entonces llegó el éxito. Solo en el primer año, el programa recaudó más de $150 millones. Para 2025, se habían vendido 1,5 millones de entradas. En una charla TED de 2023, Bjorn admitió que no había sido fácil. La tecnología falló varias veces. Fallos de Avatar retrasaron el estreno meses. Pero cuando finalmente funcionó, fue más que un simple concierto. Fue un resurgimiento. La música de ABBA resurgió con fuerza, con un aumento del 85% en las reproducciones en Spotify. Y para Bjorn, el proyecto significó algo más. En 2024, afirmó que ABBA Voyage lo había salvado emocionalmente tras su divorcio. El espectáculo se convirtió en un símbolo de resiliencia, y ahora hay planes para llevarlo a Las Vegas en 2026, con predicciones de que podría recaudar otros $100 millones.